Hola y bienvenidos a mi canal donde les enseño cómo elaboro mis jabones artesanales y también les dejo mis mejores tips. En este video vamos a aprender cómo calcular la cantidad de grasas que entran dentro de nuestro jabón y con esto podremos calcular también la capacidad total de nuestro jabón. Podemos utilizar esta técnica tanto para moldes rectangulares como circulares. Además, les estoy dejando una plantilla muy fácil de utilizar con la que simplemente ingresamos los datos de nuestro molde y la calculadora o este Excel nos calcula la cantidad total de grasas que debemos utilizar. Ok, empecemos. Esta técnica seguramente ya muchos lo conocen, es el que seguramente cuando hemos empezado a hacer jabones nos han enseñado, ¿sí? Y básicamente es tomar nuestro molde, ¿no? Colocarlo en nuestra balanza y si se dan cuenta está pesando el total del molde, lo que pesa mi molde. Y lo que yo quiero es el total del líquido nada más, ¿no? Le voy a llevar este peso a 0, ¿no? Para que solamente empiece a pesar el total del líquido. Finalmente, cuando ya lo tengamos en 0, lo que vamos a hacer es agregar agua hasta la altura que nosotros queremos que tenga nuestro jabón. Si yo quiero que la altura de mi jabón sea de 7 centímetros, solamente lo lleno hasta 7 centímetros. Y ese es el total, que en este caso son 400 gramos, exactito, 400 gramos. ¿Sí? Ese es el total que va a entrar en mi jabón. Esta técnica solamente nos sirve para moldes de silicona o moldes de acetato, ¿no? Porque van a resistir el peso del agua. Sin embargo, si nosotros trabajamos con moldes de madera, ¿no? Como estos de aquí, pues no nos va a servir porque estos son forrados con papel manteca o papel mantequilla, ¿no? Y esto pues se va a humedecer con el agua. ¿Qué técnica vamos a utilizar para este tipo de moldes? Vamos a verlo en un ratito. Esta técnica básicamente es calcular el volumen que entra en nuestro envase, en nuestro molde, y luego aplicarle un multiplicador. Para calcular la cantidad que entra en nuestro molde, básicamente lo que vamos a hacer es calcular el volumen. Y para calcular el volumen lo que necesitamos, y por eso tengo aquí este molde que seguramente muchos tienen en casa, también se puede hacer con los de molde de madera, por cierto. Lo que vamos a hacer es multiplicar el largo de nuestro molde por el ancho, por la profundidad, ¿no? La profundidad es la altura hasta donde yo quiero que llegue el jabón, ¿sí? ¿Sí? Multiplicamos el largo, que es este de acá, siempre es en el interior, ¿no? No voy a medir desde acá, sino desde el interior del molde, ¿no? Porque eso es lo que va a entrar, ¿sí? De aquí hasta acá, ¿sí? Hasta este lado de acá. Y lo voy a ir anotando por el ancho, que vendría a ser esto de acá. Siempre en el interior, acuérdense, ¿no? El interior es de 7 centímetros exacto. Qué difícil trabajar así. Es esto, ¿no? Desde aquí hasta aquí, ¿sí? 7 centímetros. Lo de arriba son pulgadas, no, tengo que ver el de abajo, 7 centímetros. 7 centímetros y ahora sí mido el alto. Y si se dan cuenta, yo en mis moldes de silicona lo que hacía era colocarle, lo que yo hacía en mis moldes de silicona era marcar con plumón indeleble la altura hasta donde yo quería que esté mi jabón. Entonces simplemente lo voy a medir, ¿no? 6 centímetros. Voy a multiplicar por 6. Entonces, tengo 26,1 por 7 por 6. Lo voy a hacer aquí en mi calculadora. Esto me da 1096,2 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de nuestro jabón, no es el total de jabón que vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer ahora es para calcular cuántas grasas ingresan aquí, es utilizar el multiplicador por 0,7. Esto por 0,7. Y el total que me está dando es de 767 y un cachito más, ¿no? 767 gramos en este caso, ¿sí? Ese es el total de grasas que voy a necesitar, 767 gramos de grasa. Ahora, una aclaración importante, que esto ya es para todos, todas las técnicas, cualquier técnica que nosotros encontremos en internet, ninguna va a ser 100% exacta. Por ejemplo, en el caso de la técnica del agua del cual les había comentado,
La técnica del agua utiliza agua, ¿no? Y el agua no tiene el mismo peso que los aceites. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre va a haber un poquito más o un poquito menos que tendríamos que estar ajustando. Lo mismo pasa en este caso, porque esta técnica, el multiplicador de 0,70, es teniendo en cuenta el total del agua, ¿no? Solamente teniendo en cuenta grasas, hidróxido de sodio y el agua, ¿no? El total del agua. No toma en cuenta si hemos hecho una reducción de agua, no toma en cuenta, por ejemplo, aditivos o fragancias. Entonces, igual tenemos que hacer ajustes. En el caso del multiplicador por 0,70, por ejemplo, muchos jaboneros trabajan con la multiplicación del multiplicador de 0,68 para que les dé espacio para agregar más fragancias o aditivos. Una vez que nosotros tenemos el total de grasas a utilizar, ahora sí nos vamos a la calculadora de saponificación e ingresamos ese número. Vamos a verlo en la calculadora. Ok, aquí ya tenemos la calculadora y si se acuerdan teníamos 767 gramos de grasas, ¿no? Si no saben cómo usar esta calculadora, pues aquí les dejo el link para que puedan ver la explicación completa de esta calculadora. Entonces, en esta sección, en el número 2, recuerden que colocamos el total de grasas. Aquí lo voy a cambiar a gramos y voy a poner 767, ¿no? La concentración y el sobreengrasado, pues colocan el que ustedes deseen, por ejemplo 33 y 5 de sobreengrasado. Y vamos a trabajar con nuestra fórmula. Les voy a dejar también esta fórmula en la cajita de descripción. Entonces aquí le vamos a poner, por ejemplo, 46. Si nosotros le damos clic a calcular receta, pues nos va a dar que es un 100%, ¿no? Este es el porcentaje y este es el 100%, ¿no? La suma de esto. Entonces voy a darle clic ahora sí a esto. Y aquí tenemos el total, ¿no? De grasas, 767. Acá también aparece y también aparece acá. Si nosotros tenemos un envase como estos, que son redondos, pues utilizamos otra fórmula para calcular el volumen, porque esto es un círculo, ¿no? Es un envase circular, entonces tenemos que utilizar otra fórmula que es la que van a ver en pantalla. Aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar pi por el radio, nuevamente por el radio, y por la profundidad o, en este caso, la altura hasta donde queremos llenar nuestro envase. Ok, ¿cómo calculamos el volumen de un cilindro? Calculamos pi, bueno, que es 3,14, eso no va a cambiar, pero sí el radio, ¿no? El radio es esta línea recta que une el centro de un círculo con los lados, ¿no? Con el borde de la circunferencia. Entonces, una forma fácil de calcularlo es medir el total que hay, ¿no? Aquí, de la circunferencia y calcular la mitad. Ese sería nuestro radio, ¿sí? Nuevamente voy a utilizar mi wincha, le decimos acá, no sé cómo le llamarán en sus países. Y en este caso mide 7, ¿no? 7 centímetros de circunferencia. La mitad sería 3,5, ¿no? 3,5. Entonces, nuevamente, cojo mi plumón, mi lapicero, lo que tenga a la mano y calculo. Pi siempre va a ser 3,14 por el radio, que es 3,5, por el radio nuevamente, que es 3,5, por la altura que hasta donde yo quiero llenar mi molde, ¿no? En este caso 18 centímetros lo voy a poner, ¿no? Lo voy a poner en 18 centímetros, calculo ese número y lo voy a apuntar. Entonces tengo 3,14 por 3,5 por 3,5 por los 18 centímetros de la altura. Me salen 692 y a ese número le voy a aplicar el multiplicador, que es 0,70. Me sale que es 484 gramos de grasas. Nuevamente con ese número voy a la calculadora y sigo el procedimiento normal, ¿no? Aquí les estoy dejando esta plantilla muy fácil de utilizar. Aquí pueden ver la imagen referencial donde tenemos un molde y lo que tenemos que hacer es calcular el largo en centímetros, el ancho, ¿no? Y el alto. Recuerden que el alto es pues justamente el alto hasta donde quieren que llegue su jabón. Muchos jaboneros no terminan de llenar el molde porque quieren que su jabón sea un poquito más corto o más chato. Aquí nosotros vamos a tener que calcular o colocar esas cantidades, ¿no? Tanto el alto como el largo como el ancho, en centímetros siempre. Y aquí decidimos cuál va a ser nuestro multiplicador, ¿no? En este video les enseñé que por regla general es el 0,70, pero pueden utilizar también el 0,68 si es que lo quieren hacer incluso mucho más preciso, ¿no?
Si yo, por ejemplo, coloco acá 0,70, teniendo en cuenta las medidas de mi molde, vamos a ver que la diferencia realmente entre 0,68 y 0,70 no es mucho, ¿no? 0,70 y nos calcula a 767 gramos, ¿sí? Entonces, tienen este documento, este archivo, lo único que tienen que hacer es ingresar a archivo, descargar y descargárselo como Excel. O en todo caso, si utilizan Drive, pueden hacer una copia, ¿no? Incluso esto es una mejor opción. Recuerden que este número que nos aparece acá es el total de grasas. Este es el número en grasas. Este es el número que deberemos agregar en nuestra calculadora de saponificación, como les enseñé en el video de la calculadora. Espero que les haya servido y cualquier duda que tengan no olviden dejarlo en los comentarios. Les voy a dejar también por aquí videos de cómo elaboro mis jabones artesanales y algunos videos de consejos o tips o información que les pueda ser útil, ¿sí? Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse y darle clic a la campanita. ¡Chao!